Huatanca.tv, la televisión irreverente. Estás en Encuentro Vital TV, el primer noticiero médico de México. Ahora desde Huatanca.tv, la televisión irreverente. Estos son los avances. Donaciones altruistas de sangre, la mejor forma de prevenir emergencias, asegura la Organización Mundial de la Salud. Tu intestino es tu segundo cerebro. Te diremos por qué. Acuerdan la farmacéutica Sanofi y la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social un convenio para impulsar la investigación clínica. En información internacional, reconoce la Organización Mundial de la Salud esfuerzo de México en donación sanguínea. Hoy conocerás mitos y realidades de la donación sanguínea. Esto y más durante los próximos 30 minutos, hoy en Encuentro Vital TV, ahora desde Huatanca.tv. Continuamos. Cada año millones de personas en el mundo ven peligrar su vida y no hay sangre suficiente para atenderlas. Cada año millones de personas ven peligrar su vida y su salud en situaciones de urgencia. En la última década, los desastres han provocado más de 1 millón de víctimas mortales, mientras que las personas afectadas anualmente por emergencias superan los 250 millones. Pero en muchas ocasiones, la sangre con la que se cuenta no alcanza para prevenir estos riesgos. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud convoca al mundo a la donación frecuente de sangre para prepararse ante situaciones de emergencia causadas por desastres naturales o conflictos armados. ¿Te has preguntado por qué cuando estás enamorado sientes que te revolotean mariposas en el estómago? ¿O cuando haces algún coraje sientes un dolor en el estómago? Pues esto se debe a que el cerebro está interconectado con el intestino. Esto se debe a que los pensamientos y las emociones están intrínsecamente relacionados. Es por eso que al intestino se le conoce como el segundo cerebro, toda vez que en el intestino se produce la mayoría de las hormonas responsables de nuestros procesos neurológicos y contiene millones de células similares a las que posee el cerebro en los recubrimientos del tracto digestivo. Esta es la razón por la que se te antojan con frecuencia los alimentos demasiado grasos, porque al cerebro lo que le gusta son las grasas. De acuerdo a un comunicado de Danone de México, estas emociones tienen un impacto directo en la microbiota, que es una colonia formada por millones de bacterias, las cuales están íntimamente relacionadas con la digestión, la respuesta inmunológica y el estado de ánimo. Por estas razones, el cuidado diario de nuestro segundo cerebro se vuelve vital, ya que estos desequilibrios, provocados en su mayoría por ansiedad y estrés, desencadenan una serie de malestares digestivos que afectan el bienestar emocional. Más del 70% de las personas que experimentan molestias digestivas dicen que se sienten emocionalmente afectadas y 90% de las personas con síndrome de colon irritable sufren también de efectos mentales adversos. Y en tal sentido, el consumo de yogurt es una buena alternativa para contrarrestar estos malestares. La Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social y la farmacéutica Sanofi firmaron un convenio que tiene como fin promover la investigación clínica. El Instituto Mexicano del Seguro Social informa que mediante este acuerdo se impulsa la investigación de manera ética,
responsable y centrada en la mejoría de la atención del paciente, además de realizar de manera conjunta actividades académicas, científicas y culturales, y añade que dentro de las primeras líneas de investigación están estudios relacionados con la enfermedad renal crónica y los males cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud y su oficina en Latinoamérica, la OPS, reconocieron el esfuerzo de México en materia de donación sanguínea. Así lo dio a conocer la directora general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Julieta Rojo Medina, durante la conmemoración del Día Mundial de Donación Altruista de Sangre, que este año lleva el lema ¿qué puedes hacer? Donar sangre, donar ahora, donar a menudo. La funcionaria informó que la Secretaría de Salud impulsa la formación de redes que promueven la donación sanguínea en universidades públicas y privadas, empresas y sedes diplomáticas y religiosas para cubrir la demanda de sangre que hay en las instituciones del sector salud. Señaló que este trabajo ha permitido que más de la mitad de los centros estatales de transfusión sanguínea se ubiquen por encima de la media nacional en donación, que es del 3.8%. Te invito a que visites nuestra página en Facebook, Encuentro Vital Multimedios. Somos Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México con la mejor información para tu salud, ahora desde Huatanca.tv, la televisión irreverente. Estimado televidente, como lo comentara al principio de este programa, hoy vamos a hablar de la donación sanguínea, porque no hay nada más noble que donar sangre, pero hay mitos y realidades que impiden la donación altruista, que la inhiben. Es por eso que me atreví a invitar a este programa al doctor Jesús Bautista Olvera, jefe del Banco de Sangre del Hospital Juárez de México, a quien le doy la bienvenida a este estudio. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Ray. Pues bueno, pues vamos a hablar de esto que es muy común en nuestra población, lo cual impide que tengamos nosotros una fluidez y sobre todo donación como quisiésemos cada uno de los bancos de sangre. Doctor, es cierto, porque hay quienes dicen que si se dona sangre se engorda. ¿Esto es cierto? Que es uno de los mitos que siguen todavía circulando en nuestra población. No, eso es mentira. Quizás lo que te engorda es la vitamina T, ¿verdad? Tacos, tortas, tamales, pero el hecho de donar no, eso no es verídico, es un mito. En su momento se ha manejado de esa forma y la gente pues lo te relaciona de manera que no quieren subir de peso, no me presento a donar. Si hiciésemos lo contrario, si mencionáramos que la donación baja de peso, pues estaríamos yendo a los bancos de sangre de donación, ¿verdad? Es un mito. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando se dona sangre? ¿Qué es lo que sucede en el sentido de que, de que la gente en su momento se debilite, que la gente en su momento tenga la tendencia a subir de peso, o que la gente en su momento tenga algún problema? También eso es un mito de que tienen temor a que se vayan a infectar, porque piensan que los servicios de transfusión o bancos de sangre no utilizan elementos estériles, instrumentos estériles. Eso es falso. En su momento el organismo está prácticamente preparado para ese acto. No va a ocurrir nada. ¿Donar sangre duele? No. Actualmente, en todos los bancos de sangre ya tenemos aditamentos que tienen en los biseles de sus agujas unos biseles con silicón para no tener, aumentar el traumatismo al momento de la punción. Es prácticamente un margen mínimo de dolor. Y por el otro lado, ya existen aditamentos que insensibilizan la zona donde se va a llevar a cabo el abordaje de la punción. Son unos aditamentos a base de frío que insensibilizan, y con este tipo de punta siliconizada en los biseles, pues prácticamente no hay dolor, lo cual eso nos ha ayudado mucho a perder ese mito en la población. Vamos a continuar conversando con él, pero ¿qué te parece si vamos a una pausa? Huatanca.tv, la televisión irreverente.
Pues de verdad no hay nada más importante que donar sangre. Hay quienes desean donar, pero no saben cómo hacerlo, cómo prepararse para donar sangre, en qué momento pueden donar sangre. Por ejemplo, las personas que se tatúan no pueden donar sangre de inmediato. ¿A qué se debe esto, doctor? Es otro mito que se maneja en la población. El tatuaje, a la vez que las perforaciones, los piercing, estos son un limitante para que se acuda a los bancos de sangre a donar, pero en determinado tiempo. Nuestra norma oficial mexicana establece que aquella persona que quiera realizar un tatuaje, perforación, tiene que haber pasado un año. Una vez que ha pasado un año, se acepta para ser valorado si no existe ningún factor de riesgo en paralelo y si no hay ningún problema y la persona está sana, sus estudios de laboratorio, de escrutinio están sin ningún problema, puede donar. Ya no es una limitación, pero que haya pasado un año. ¿Por qué se debe dejar pasar un año? Pues es un monitoreo. Es un monitoreo y sobre todo un monitoreo con las formas crónicas de las hepatitis. Aquí tenemos un antecedente de las formas B y C de la hepatitis. Entonces es un monitoreo a ver si no se presentan marcadores serológicos en los estudios en ese tiempo que ya se manifiestan positivos. Por eso le debe dejar pasar un año. Monitoreo. Muy bien. Si una persona pretende donar sangre, se tatuó antes de un año, ¿el resultado se refleja en los análisis clínicos que se le practican al donante? Sí, con la especificidad que se manejan actualmente las pruebas que utilizamos. Acuérdate que somos un servicio donde debemos estudiar muy bien el tejido hemático, la sangre, y la sangre es un vehículo que se nos puede ir un problema infeccioso de manera importante y condicionamos un daño al quien recibe, ¿verdad? Entonces las técnicas ahora son muy sensibles, de alta sensibilidad, entonces sí nos damos cuenta. Marcadores que se quedan en su momento reflejados como positividad, que tiene dos fines. Una, detectamos el problema que tiene el donador, porque lo desconoce. Y de la otra manera, evitamos que esa sangre se utilice con un receptor, que es el paciente. ¿Se desecha? Se desecha, se le da destino final. Se anota en libros oficiales, se determina cuál es el marcador para el que salió positivo y se le da destino final visualizando y firmando de que la unidad folio tal se tiene que dar destino final por seguridad. Muy bien, pues ya lo sabes, estimado televidente, si te tatuaste, ya tiene menos de un año que lo hiciste y quieres donar sangre, pues tienes que esperarte a que pase ese año, porque si no, pues tu esfuerzo, tu donación sería inútil, porque la sangre que donaste, pues finalmente termina por tirarse después de los análisis sanguíneos. Pero una vez que ya pasa ese año, pues puedes donar sin ningún problema, eres una persona sana, pues de verdad qué bueno que lo hagas y qué bueno que lo pienses. ¿Qué otras cuestiones se deben tomar en cuenta, doctor Bautista, al momento de donar? ¿Cuántas horas se requieren de ayuno? ¿O la gente puede donar sin ayunar? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer? Esto ya ha cambiado. En el escenario anterior se le dejaba a la gente prácticamente con 8 horas de ayuno, era muchísimo. Y eso tenía tendencia a que las personas al momento de estar donando tuviesen desmayos, lo que llamamos lipotimias. Ahora se acortó el tiempo, 4 horas son suficientes de ayuno, pero hay que tener en consideración de que no consuman alimentos ricos en grasas previamente. Entonces, ellos pueden tener un ayuno de 4 horas y durante la selección pueden estar tomando líquidos claros, té, jugo, no hay ningún problema. Al momento de que acudan a más, pueden ellos tomar líquido, no hay ningún problema, menos alimentos sólidos. 4 de ayunos son suficientes. Entonces, lo más recomendable es que si pienso donar sangre, me acuesto sin cenar, por ejemplo. No, sí puede cenar. Ah, sí puede cenar. Pero que no cene alimentos sólidos, ricos en grasa. ¿Por qué? Y eso es bien importante, te lo voy a comentar. El hecho de que excluyamos las grasas de su último alimento, que no se vaya a los taquitos en la noche, o que coma tortas, o que coma huevo, que tiene mucha grasa, se ve reflejado al momento de que se separa su muestra y se centrifuga, vemos ahí una capa de grasa, a eso le llamamos lipemia. Entonces, no podemos aceptarlos con lipemia, con grasa en la muestra, porque no podemos correr un estudio
de mayor especificidad, que es el estudio de escrutinio infeccioso, la serología. Quizás la biometría hemática sí, pero el escrutinio serológico no lo puedo correr. Fallaría ahí la especificidad de la prueba. Ya doné, ya me sacaron la sangre, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo recuperar? Bueno, cabe hacer mención lo que te comenté hace unos momentos. El líquido lo vas a recuperar en 24 horas, o sea, hay que ayudarle, seguís hidratando. Tu líquido en su momento es el volumen reflejado, circulante. Las células no, las células se recuperan en una semana. Entonces tú puedes realizar sus actividades normalmente, siempre estando hidratando, a excepción de aquellas gentes que se dediquen a actividades de riesgo, como son pilotos aviadores. Se les recomienda que se vayan a descansar a su casa 24 horas. O a personas que manejan maquinaria de precisión, se les recomienda que se vayan a descansar 24 horas y sigan su hidratación. Muy bien, pues vamos a seguir conversando con el doctor Jesús Bautista Olvera, jefe del Banco de Sangre del Hospital Juárez de México, después de estos anuncios. Huatanca.tv, la televisión irreverente. No cabe duda que el tiempo en televisión se va demasiado rápido, ya casi llegamos al final de este programa y qué bueno que estamos hablando de un tema tan interesante como lo es la donación de sangre y qué bueno que sigue con nosotros el doctor Jesús Bautista Olvera, jefe del Banco de Sangre del Hospital Juárez de México. Pues sin duda hay mucho que hablar, hay mucho que decir de donación, doctor. ¿Qué más nos podría decir a este respecto? No, sobre todo algo que la gente me interesa que lo conozca. Puede donar las personas que son diabéticas, pueden donar las personas que son hipertensas. En el mito decían que no. La realidad es que sí pueden donar, siempre y cuando estén bien compensadas y en su momento no estén tomando medicamentos, y sobre todo el diabético que no esté aplicando insulina. Entonces, si están bien compensados ambos tipos de paciente, pueden acceder a que sean seleccionados por personal médico de cualquier banco de sangre, y si no hay ningún problema en sus estudios, no hay ningún problema de riesgo, donan. Asimismo, es importante que la gente piense y sepa que la donación no es solamente cuando hay emergencias, es en todo el año. Por eso los invitamos a todos a que acudan a donar y que aporten ese granito de arena, porque es necesario y porque se requiere en todo momento. ¿Las personas con sobrepeso u obesidad pueden donar sangre? Siempre y cuando no haya ningún tratamiento farmacológico de por medio y no tenga ninguna condición patológica en su momento que lo esté condicionando, pueden donar, puede ser seleccionado. Pero además que no tenga, lo que habíamos comentado, una lipemia muy intensa en su muestra sanguínea. En México, doctor Bautista, los niveles de donación sanguínea son aceptables con respecto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o son bajos aún? Son bajos. Espectacularmente son muy bajos. La Organización Mundial de la Salud y sobre todo la Organización Panamericana de la Salud, dentro de sus programas estratégicos que apuntalan en las metas al 2019 de ser autosuficientes los países que conformamos la América Latina, nos estamos quedando muy bajos en las expectativas. Hay algunos que alcanzaron el 100% del altruismo. La donación altruista es una donación segura porque no hay ningún factor de riesgo. La gente acude con el amor de donar sin recibir nada a cambio y porque se consideran y se saben que son personas sanas, sin ningún factor que en su momento pueda discernir sobre la salud y enfermedad de un receptor. México se queda en el 2.7 de la donación altruista y eso es muy lamentable, que a pesar de las convocatorias y muchos esfuerzos, prácticamente estamos avanzando lentamente. Hay países que nos ganan con este porcentaje. Nicaragua está alcanzando el 100% o ya alcanzó el 100%. Cuba tiene el 100%, Argentina tiene el 100% de donación. Entonces, aquí debemos hacer
una lucha incansable del fomento, la educación, que es uno de los principales puntos, el talón de Aquiles, la educación de nuestra población, y sobre todo la sensibilización de crear conciencia en ellos de que se requiere sangre, para ya lo que habíamos comentado. En México ya rebasamos el 5% de la población que dona sangre. El porcentaje no lo hemos rebasado, nos estamos quedando muy cortos. Entonces, son pocos los hospitales y los bancos de sangre que son autosuficientes. Pero además hay otra situación muy importante y interesante que quiero que sepas. El Hospital Juárez de México está en una zona geográfica de riesgo. Nosotros contemplamos un plan de emergencia en contingencias y desastres, porque además de ser autosuficientes con sangre para nuestros pacientes, tenemos que ser autosuficientes con alguna situación de riesgo. Zonas donde existe un centro religioso, tenemos que tener el soporte de sangre para alguna eventualidad, algún desastre. Zonas que están contiguas de gaseras y zonas de combustibles, tenemos que ser autosuficientes ante una situación de desastre. O zonas donde existe pirotecnia, fabricación de pirotecnia, o entradas de zonas importantes de transporte. Entonces, es una situación de riesgo. Entonces, el Hospital Juárez de México está situado en esta zona geográfica y por tal debemos estar preparados. Pero ¿cómo podemos estar preparados? Pues con el apoyo de las personas. El oro rojo, que así consideramos a la sangre, qué difícil es obtenerlo, ¿eh? Se necesita mucha concientización, sensibilización y educación. Por hoy fue todo. Te invito a que continúes con la programación de Huatanca.tv. Yo soy Raimundo González Cervantes. Hasta la próxima. Huatanca.tv, la televisión irreverente.